Hola, ¿qué tal? Buen día. Nosotros somos estudiantes del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla y enseguida les vamos a mostrar lo que son la torsión en elementos de diferente geometría, como son la torsión en barras sólidas, su distribución de esfuerzo cortante, la distribución de tubos y su esfuerzo cortante, la transmisión de potencia, problemas estáticamente indeterminados y torsión de tubo de pared delgada de sección no circular. El primer tema es la torsión de barra sólida. Cuando nosotros aplicamos una torsión a un cilindro, esto quiere decir una fuerza aplicada a cierta distancia en un punto en específico de un elemento. El efecto que se logra ver en un sólido consiste de tres variantes. La primera es el esfuerzo cortante máximo. Esto es una fuerza que se está intentando partir el tubo en dirección paralela al mismo. La segunda es que se forma un ángulo de torsión. Esto es, basándose en el eje imaginario que ya teníamos, ahora las líneas mostradas van a tener cierto ángulo hacia una dirección. Y la tercera es el arco de giro. Esto es la cantidad de centímetros que el extremo de nuestro sólido se movió. Y esto se expresa como ángulo por radio. Como podemos ver, aquí tenemos un tubo sólido con unas líneas ya mostradas. Lo que nosotros vamos a aplicar a nuestro tubo es una fuerza de torsión. Y podemos observar cómo nuestras líneas están girando alrededor del tubo, formándose así una fuerza, un esfuerzo cortante en el tubo. También podemos observar cómo se muestra aquí el ángulo en las líneas. En este caso está en el ángulo está para abajo. Y la tercera es el arco de giro. Eso quiere decir, nuestro tubo giró cierta cantidad de centímetros hacia el lugar donde lo torcimos. Y esto se puede expresar como ángulo por el radio. Bueno, como explicó mi compañero Renato, en este caso estamos viendo los tubos y asimismo vamos a ver cómo son las barras sólidas. Las barras sólidas lo que cambia es que es un elemento más resistente porque tiene más área transversal. Ahora les voy a presentar unos diagramas donde vamos a tener los mismos datos como lo que es el tubo. Acá tenemos todas las líneas que en este caso serían así, horizontales, que cuando tú ejerces una torsión se transforman y hacen un giro y una cortante máxima. La cortante en un tubo trabaja de esta manera. Si sacamos un diferencial del tubo, tenemos la cortante trabajando en sentidos opuestos, lo cual causa una falla en el elemento estructural. Este tubo, si sacamos un corte transversal, aquí dibujamos cómo es una dispersión de la cortante que va de menor a mayor. En la parte externa del tubo está la cortante máxima y entre más cerca o menor radio se hace una cortante menor. El arco es la distancia que se genera a partir del ángulo cuando las fibras del material se transforman o se deforman, mejor dicho. Bueno, a continuación les vamos a presentar las fórmulas por las cuales podemos calcular la cortante y el ángulo de giro en un tubo o en una sección sólida. En la primera parte podemos ver la cortante. La cortante máxima es igual a la torsión por el radio sobre la inercia polar, el momento de inercia polar. El momento de la inercia polar, bueno, la diferencia entre un sólido y un tubo es el cálculo del diámetro. En un sólido es pi sobre 32 por el diámetro a la cuarta. Y en el tubo tenemos una gran diferencia, que tenemos que restar el diámetro exterior a la cuarta menos el diámetro interior a la cuarta, nos da la inercia polar multiplicado por pi sobre 32. Ya con estos datos calculamos la cortante máxima.
Ahora pasamos para el ángulo de giro. Y en el ángulo de giro multiplicamos la torsión por longitud sobre G, que es el módulo de elasticidad del material. Cada material, ya sea aluminio, estaño, cobre, acero, tiene un módulo de elasticidad. Esta G, por lo general, la encontramos en tablas. La IP, la inercia polar, como ya sabemos, se calcula de la misma forma que para la cortante máxima. Bueno, seguimos con la torsión, pero ahora vamos a ver problemas estáticamente indeterminados. Estáticamente indeterminados significa que en un tubo, supongamos que tenemos un tubo empotrado en sus dos lados, en sus dos extremos, ¿no? En el extremo C lo vamos a seccionar por lados, es A, B y C. En el extremo C vamos a tener una reacción, al igual que en el extremo A. Entonces vamos a tener dos incógnitas más para resolver este problema, por lo cual necesitamos hacer unos cortes para hacer unos equilibrios de ecuaciones. Se los voy a plantear más o menos de esta manera. La sumatoria en los ángulos de los extremos entre A y C es igual a 0. Esto nos ayuda a tener la ecuación de compatibilidad de deformación. El equilibrio global de este elemento es momentos de torsión es igual a menos la reacción A más la torsión que se genera en el centro, que es en el punto B. En un caso agarramos unas pinzas y giramos de esta manera, como apretando el tubo para una pared o un extremo, y vamos a generar una torsión exactamente en el punto centro de nuestro elemento. Y sumamos la otra reacción, que es la reacción B o la reacción C, dependiendo del nombre que le pongamos a la simbología que tengamos para nuestro problema. Después vamos a tener que cortar el elemento. En este caso son 3 partes, lo cortamos en 2 y sacamos sus reacciones internas para poner todo en términos de RA y RB. Y así, de esta manera, podemos sacar la solución de este problema. Para sacar los ángulos, tenemos que saber primero qué es la G. La G, como ya sabemos, se determina a partir del material que se utiliza. Si es plástico, tiene diferente G a un acero. Y la IP es la inercia polar. Sabiendo las dimensiones del radio o diámetro de nuestra figura, vamos a poder sacar la IP. Ahora les vamos a mostrar lo que es la transmisión de potencia. Primeramente, para entender qué es la transmisión de potencia, tenemos que entender que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Eso quiere decir que en un tubo el trabajo va a ser igual al torque por psi. Este psi es el desplazamiento angular que ya habíamos visto antes. Después tenemos también esta fórmula que es la potencia. La potencia es la velocidad con la que se realiza un trabajo. Esto quiere decir el torque por la velocidad angular. La velocidad angular está dada por 2 veces pi n, y la n quiere decir el número de revoluciones por minuto. Eso quiere decir que la potencia va a ser igual al torque por 2 veces pi n sobre 60, que son los segundos que tiene un minuto. Debemos de saber que la P está dada en watts, así como también sabemos que el torque está dado en newtons por metro. Imaginemos que nosotros tenemos un camión y queremos transmitir la potencia del motor del camión a las llantas. ¿Qué vamos a usar ahí? Pues bueno, podemos usar tubos
Aquí tenemos la vista del camión de lado y en esta imagínense que tiene la vista del camión desde arriba. Tenemos las llantas y por este tubo que se llama flecha estamos transmitiendo la potencia desde el motor hasta las llantas. Y esta flecha está girando y pasa por una cruceta, lo que hace que las llantas se muevan, empiecen a girar. Y cuando tenemos mucha potencia, lo que hace es que su esfuerzo cortante sea muy, muy, muy grande, mucho más de lo que puede aguantar el elemento, y este se tiende a fallar. Bueno, y ahora le vamos a mostrar lo que es una torsión en un tubo de pared delgada, pero que no son circulares. Como aquí podemos ver, tenemos un tubo de pared delgada que no es circular, en este caso es rectangular. Si nosotros le aplicamos aquí una torsión a este tubo, se va a comportar de manera diferente a uno circular, ya que pues sus lados no siempre son iguales y tiende a deformarse de una manera diferente dependiendo de las longitudes que tenga. Si nosotros le aplicamos una torsión a este tubo, la torsión va a causar una deformación y por tanto va a causar un esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante nosotros lo conocíamos y ahora para este comportamiento es diferente. La torsión, el esfuerzo cortante está dado por la torsión sobre 2 veces el grosor que multiplica el área media. El área media va a ser el área desde dar la longitud entre el parámetro de estas dos longitudes, que es la exterior y la interior. Ahora, el ángulo phi que se va a formar con la torsión de este tubo va a ser dada por la torsión por la longitud sobre 4 veces el área media cuadrada por el módulo de elasticidad. Todo esto multiplica a la integral diferencial de superficie sobre el grosor. Bueno, a partir de lo que explicó mi compañero Renato, yo les voy a dar una explicación gráfica sobre los cálculos en un tubo de pared delgada no circular. Bueno, como él ya dijo, pues en este caso es rectangular. Aquí tenemos, esto se llama una canaleta, que es utilizada para ocultar los cables que se hacen post construcción. Para no ranurar una pared, pues nada más lo ocultamos debajo de esta canaleta. Bueno, esta canaleta es rectangular y el área transversal sería todo este corte, ¿no? Bueno, el área promedio tendríamos que sacar el cálculo de la mitad de este grosor del material y calcular todo el área, todo lo que es dentro, a partir de la mitad para adentro, la mitad para adentro, la mitad para adentro de cada lado de este rectángulo. Bueno, y pues la torsión, pues imaginemos que lo tenemos agarrado a un extremo y le aplicamos una fuerza positiva que saldría hacia la derecha como está en el dibujo, y tendríamos pues una cortante en este ejemplo, ¿no? Bueno, el ángulo phi pues lo calculamos con el giro que se genera a partir de aquí. Si nos damos cuenta, lo vemos en un corte transversal y le aplicamos la torsión y se ve el giro. Este movimiento que se genera en el extremo, en este ejemplo, es el giro en phi. Bueno, pues eso es para concluir este tema y espero les ayude de algo.